La mayoría de personas cree que dejan una adicción, un enganche o cualquier cosa que les está costando soltar, pero muchas veces no lo están dejando de verdad, lo están sustituyendo. Y eso lo cambia todo, porque el problema sigue vivo. Lo único que está cambiando es la forma de anestesiarlo. En esos casos no has dejado de necesitar compensación, solamente has cambiado la forma de hacerlo. Quédate porque vamos a desengranar uno de los mayores engaños que vive la gente, pensando que ha dejado algo pero simplemente ha cambiado su forma porque no ha trabajado el trasfondo. Vamos a ver qué es lo que sucede, por qué es tan fácil engañarse y cómo hacer para no caer en esa trampa. Como te decía, mucha gente cree que ha dejado algo, pero lo que sucede es que está sustituyendo. Una explicación sencilla de lo que sería una sustitución en este contexto sería cambiar un estímulo compensatorio por otro. Ya está, no hay más. Dejas una cosa que te está generando consecuencias negativas y lo cambias por otra cosa. Muchas veces lo sabes, eres consciente, pero muchas otras veces piensas que ya está todo hecho, que realmente lo has dejado con el trabajo necesario y que eso no te está afectando de ninguna forma. Seas consciente o no seas consciente de que está habiendo una sustitución, hay que poner la mirada ahí, porque si se deja demasiado tiempo, luego va a aparecer lo que querías dejar. Para entendernos con algunos ejemplos, hay gente que deja la cocaína, que deja la bebida, que deja el porno, que deja las compras o una relación tóxica, pero aumenta el móvil, la comida, la necesidad de validación, el café, las series. Hay muchas opciones. Esto también lo podemos ver con el azúcar, con el tabaco, con un exceso de pantallas y luego sustituyes con otras pequeñas cosas. Necesidad constante de hacer actividades, quedadas con amigos, más trabajo. Lo que quiero es que abras tu mente para que veas que se da en una infinidad de casos. Hay algo que quiero dejar y sin darme cuenta, a veces sí que me doy un poco de cuenta, empieza a aparecer una compensación en otra dirección. Y es importante que sepas que a veces se genera una sustitución de estas grande de golpe, como que alguien deja los porros y empieza a entrenar obsesivamente. Alguien deja una relación tóxica y empieza a comprar compulsivamente. O alguien deja la fiesta y se vuelve adicto al trabajo. Estas serían unas sustituciones fáciles de identificar, casi que se ve cómo se ha cambiado una cosa por otra. Pero otras veces es diferente. Aparecen muchas pequeñas cosas sutiles. No es un cambio evidente, sino que son varios que se van incrementando en una intensidad tan pequeña que es difícil notar la diferencia, aunque si estás atento se ve. Pasas un poquito más de tiempo en el móvil, también añades un poco más de comida basura, un pelín de validación y ahí es más difícil darte cuenta y mucho más fácil justificarlo. Y el problema no está con esas acciones, con el uso de ciertas sustancias, conductas o relaciones. El problema es que lo estás utilizando para compensar algo. Da igual lo que sea, es tu relación con ello, porque realmente podrías hacer lo que quisieras. Libre eres, pero si te mueves desde esa necesidad de compensar, aquello con lo que compensas, poco a poco te va ganando terreno y te va quitando la libertad, el bienestar y la satisfacción. Entonces, cuando hay una sustitución de estas, parece que has cambiado, pero el problema sigue estando. Por dentro funcionas igual. Y aquí influye un error que comete la mayoría, y es que piensan que como no están haciendo algo, lo han dejado. Pero dejar realmente algo no es solamente no utilizarlo. No te puedes conformar con quitarlo de tu día a día, ya que eso solo era el efecto de una o varias causas. Y cuando quitas una compensación fuerte, otras empiezan a crecer. ¿Y sabes el por qué? Es porque la función que cumplía esa compensación todavía se necesita. Esa función es compensar un malestar interno. Llámale vacío, ansiedad, insatisfacción, frustración, miedo, desconexión, dolor emocional, estrés acumulado, falta de dirección. El problema no era la sustancia, la conducta o el tipo de relación, era que lo necesitabas. Era que cumplía una función que no estabas consiguiendo ejecutar por otros medios. Su función era la anestesia, pero como te anestesiabas, no ejecutabas, no solucionabas y eso seguía estando ahí. Y por lo tanto, sigue siendo útil la función del compensador. Así que si lo quitas, irá a otros. ¿Qué tal? ¿Te está resonando esto?
Si te gusta este contenido, te agradecería que le pudieras dar a like y si no te quieres perder más vídeos como este, te puedes suscribir. Además, cada día envío un email para personas que quieran liberarse de las cadenas que las limitan, donde hablo sobre reflexiones, ejercicios, prácticas, herramientas que te pueden ayudar en esa dirección. Si quieres recibir gratis ese email diario, te puedes suscribir en mi página web que está en la descripción. Y ahora seguimos. Con todo esto que te he ido contando, viene al caso que te hable sobre un término que en adicciones se le llama la droga estrella. Nosotros, como vamos a tener una visión bastante más panorámica, una visión más elevada, le vamos a llamar la compensación estrella, ya que el término droga puede ser visto como algo más concreto y cuando hablamos de compensación vemos que la droga que todo el mundo conoce es una compensación, pero hay muchas otras. Todo podría ser una compensación realmente, es depende cómo te relaciones, cómo lo necesitas, cómo lo usas para anestesiarte. Sabiendo esto, cuando hablo de compensación estrella, me refiero a esa sustancia, conducta, persona o tipo de relación que más estimula tu cerebro, tu sistema de recompensa, que más chuta, que más anestesia, le puedes llamar como quieras. Para una persona puede ser la cocaína, puede ser para otra la marihuana, el alcohol, puede ser el que te quieran, el que te vean, el que te acepten, pero también las compras, la validación a través del trabajo, la fiesta o el porno es a la que has llegado después de, sin darte cuenta, introducir muchas pequeñas, ya que nos las ofrece la sociedad que hemos creado hoy en día y es muy fácil de ir introduciendo todas esas cosas que estimulan nuestro sistema de recompensa. Pues después de ir acumulando van apareciendo algunas que son las más estimulantes y esa que más placer, alivio y anestesia te genera es a la que le llamamos la compensación estrella. Normalmente también es la que más consecuencias negativas nos trae. Pero repito, esa llegó por la acumulación de muchas otras. Y claro, lo normal es que te fijes en ella, es que esa sea la que quieres dejar, tu compensación estrella, porque es la más anestesiante, la que más despunta y la que más consecuencias te genera. Así que la gente lo que hace es que la quita, intenta dejarlo añadiendo otras cosas, mirando para otro lado y simplemente no haciéndolo más. De lo que no se dan cuenta es que cuando quitan eso, su cerebro sigue acostumbrado a ese nivel de estimulación y entonces empieza la sustitución. Pero atento a lo siguiente, y es que esas otras cosas que añades para sustituir, ya sea ese cambio que se nota mucho y es algo grande que está compensando y se ve a la legua que ha dejado una cosa y está añadiendo otra, o bien sea muchas pequeñas que han ido incrementándose, no llenan igual. Por mucha sustitución que hayas hecho, tu cerebro se había acostumbrado a ese subidón, a un listón muy alto de lo que sería activación del sistema dopaminérgico. Porque si la compensación estrella llegó es porque las otras ya estaban en más o menos medida y al final se fueron añadiendo capas hasta llegar a ese punto. Así que si se lo quitas y simplemente añades los otros, no le va a saciar a tu cerebro. Y si esa es tu forma de dejar las cosas, vas a vivir en contención, todo el día reprimiendo, ya que en el fondo sigues queriendo eso que más placer te daba, aunque también fuera lo que más te jodía la vida. Y muchas personas acaban viviendo entre represión, sustitución y de vez en cuando alguna recaída. Es que esto pasa mucho, están en un limbo en el que han dejado aquello que tanto les destruía, pero se van llenando de pequeñas cosas, reprimen el gran impulso y poco a poco les va pillando el toro, porque la función que cumplía la compensación estrella todavía no se ha abordado desde otro lugar, se sigue necesitando y la persona acaba viviendo con premios de consolación, pequeñas anestesias y sustituciones constantes. En el fondo, sufriendo y reprimiendo porque ha tenido que renunciar a aquello que más placer le daba. El resultado es frustración, insatisfacción, tensión y fíjate, es un círculo vicioso del que es difícil salir porque te apartas de eso que te está jodiendo la vida, pero que utilizas para anestesiar tu malestar, eso genera tensión en ti, que es malestar, y por lo tanto más ganas tienes de volver ahí. Además, si tienes en cuenta que lo que vas pillando para intentar compensarlo, aunque no chuta tanto como lo que has dejado, te va dando lo justo para ir tirando, pero no es suficiente porque sigues teniendo ese gran vacío,
esa vida no mola nada. Es una vida en la que tienes que estar conteniendo y sientes que no te puedes relajar. Porque si te relajas, vuelves a eso tan jodido. En general, cuando caes en estas sustituciones de por vida, pensando que dejarlo es simplemente quitar lo chungo y no te das cuenta de que vas sustituyendo, poco a poco es como que tu sistema se va cargando de pequeños niveles de insatisfacción hasta que va increciendo y llega un momento en el que tu mente está buscando cualquier excusa para enviarlo todo a la mierda e ir a por la compensación estrella. Cuando vives así, habiendo dejado algo simplemente intentando quitarlo de tu vida y sin darte cuenta vas sustituyendo, poco a poco se va cargando esa energía, esas ganas de compensar con algo mucho más estimulante, y es ahí donde aparece una crisis, una ruptura, un momento en el que tus expectativas no se cumplen, un conflicto, un fracaso, una pelea, y tu cerebro utiliza eso más lo que ya lleva acumulado de insatisfacción, porque en el fondo no te habías trabajado lo que necesitaba esa compensación y se ha ido acumulando porque las sustituciones no eran suficientes, por lo que tenías esa acumulación más lo que acaba de pasar, que ya estabas al límite, y es la putada perfecta. Tu cerebro la coge y te lleva directo a la compensación estrella. Muchas recaídas empiezan así, no porque la persona quiera autodestruirse, no porque conscientemente quiera volver a esa compensación estrella que tanto le destruía, sino porque lleva demasiado tiempo sosteniéndose mal. La recaída no empieza cuando consumes o cuando te vienen muchas ganas de ir a por esa sustancia, hacer esa conducta o relacionarte con esa persona. La recaída se inicia el día que empiezas a acumular tensión y malestar sin resolver el problema de fondo y anestesiando con pequeñas sustituciones que son parches que te dan un poquito de margen ahora, pero luego a la larga se te acabará el tiempo. Con todo esto estarás viendo que lo que la mayoría piensa que es que ha dejado algo no es dejar algo. O bueno, lo es, pero luego para volver, porque no ha trabajado lo que le acaba llevando a ello. El cambio no es dejar las cosas, es cómo te relacionas con ellas. Es la necesidad de utilizarlas para compensar tu sufrimiento. Porque si quieres, puedes beberte una copita de vino de vez en cuando sin tener una dependencia. Podrías usar redes sociales sin esclavitud. También puedes trabajar sin obsesión o tener una pareja sin que haya dependencia emocional extrema. Ya que si necesitas algo o a alguien para sostenerte emocionalmente, no eres libre y sigues atrapado. De todas formas, hay algo que me gustaría matizar. Una sustitución puede ser útil temporalmente. La puedes utilizar en una fase inicial en tu proceso mientras te estás trabajando, lo que hace que necesites la compensación. Es decir, es inteligente dejar una droga muy destructiva y que empieces a entrenar mucho, o que comas un poco más azúcar que antes. O alguien deja las apuestas y se tira más rato los fines de semana viendo series en Netflix. O quien deja el alcohol o una relación tóxica y está una temporada que come un poquito peor. Eso se entiende y tiene sentido, porque tampoco vas a hacer un cambio de 0 a 100 y te permite ganar tiempo. Cuando quitas una compensación estrella que te está generando muchas consecuencias negativas, si introduces una sustitución temporalmente, te permite que tu cuerpo se regule, que tu vida se ordene un poco, que tu sistema nervioso baje de intensidad y que todo el caos que había disminuya. El error es pensar que esa es la solución final, porque si nunca trabajas lo profundo, la necesidad sigue ahí y sucede lo que te he comentado antes. Estarás sustituyendo hasta que acabe siendo insuficiente y volverás ahí. O vivirás una vida de restricción en la que sientas que te falta algo y lo que te falta es la anestesia porque tienes un dolor profundo ya que no has trabajado aquello que tienes que trabajar y que te hace necesitar la compensación. Así que el matiz aquí es que la sustitución puede ayudar temporalmente a salir del caos, pero no es la fase final para recuperar tu libertad. Aquello que tienes que trabajar, todo lo que debes solucionar para reducir tu necesidad ante la compensación estrella y que cuando la quites de tu vida no vivas en represión, en contención, sintiéndote mal, con esos premios de consolación que al final serán insuficientes. Esas causas son sistémicas y tienen que ver con lo que hay fuera de ti y lo que hay dentro de ti. Además, lo de fuera y lo de dentro se retroalimentan. Lo de fuera sería tu entorno,
tus relaciones, como la familia, la pareja, los amigos, el trabajo también, dónde vives, cómo vives, conexión con la naturaleza, tu ubicación y un largo etcétera. Y lo de dentro son tus heridas del pasado, el estrés que no sabes gestionar, las emociones del presente, tus habilidades comunicativas, habilidades sociales, sensación de propósito, tolerancia a la frustración o el malestar y conexión contigo mismo. Así que grábate lo siguiente a fuego. Si no cambias quién eres y el lugar que ocupas en tu vida, esa adicción sigue teniendo sentido. Ya para ir finalizando, lo que quiero con todo esto es que no caigas en el gran autoengaño, porque muchas personas se venden que ya lo han dejado, pero en realidad siguen funcionando igual, buscando otras compensaciones, solo que ahora con menos intensidad, con menos consecuencias, con compensaciones quizá más aceptadas socialmente, como lo típico de dejar la cocaína y hacerte adicto al trabajo, dejar las relaciones tóxicas y volverte adicto al gimnasio, o dejar porros o alcohol y acabar viviendo anestesiado con series, móvil y comida. Por ello, muchas personas no se liberan, sino que reorganizan sus cadenas. Así que no se trata solamente de dejar tu compensación estrella que más consecuencias te genera. Se trata de dejar de anestesiarte constantemente porque trabajas lo que te genera el daño que quieres anestesiar. Si no, vivirás sustituyendo una cosa por otra toda tu vida. Y desde fuera quizá parece que has cambiado, pero por dentro seguirás dependiendo de algo para sostenerte, ya ni siquiera para ser feliz, sino para no sufrir. El problema no es aquello a lo que siempre vuelves, ni siquiera lo que utilizas para sustituirlo. El problema es el cambio que sabes que tiene que haber en ti y en tu vida y no te estás atreviendo a afrontar. Llegamos al final. Espero que te haya interesado. Me encantará leerte en comentarios qué te parece este tema. ¿Te has visto alguna vez en esas sustituciones? ¿Es fácil? ¿No es fácil darse cuenta? Espero tus comentarios. Te leo.